con Dios. Muy bien, y es así como comenzamos con lo más importante de nuestro día, esta porción de la palabra que la vamos a encontrar en Mateo 6:9. Comenzamos y dice así: por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Amigos, qué retador es esto. Y cuando yo me pongo a pensar en el poder de la palabra y lo que significa para mí y para nosotros, pero sobre todo la estructura que Dios nos permite que nosotros podamos entender. No, a mí me ubica, yo no sé a ustedes cómo les pasará, mi querido George, Rubén y Rosalind, pero a mí me ubica y me recuerda cómo tengo que hacerlo, pero también me alerta de no hacerlo de manera repetitiva, ¿verdad? Porque qué fácil es aprendérmelo y empezar a repetirlo y repetirlo y repetirlo. Sin embargo, no estoy poniendo mi corazón en esa repetición. Es la estructura que Dios quiere y dice: yo soy el primero, el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy 3 veces santo, yo soy digno. Y cuando uno empieza así, como bueno, Señor, tú eres santo, y empezamos a cambiar la manera de verlo, ¿verdad? A mí me encanta totalmente y justo leyendo y analizando un poco y orando a Dios y preguntándole: Señor, bueno, pero es que hemos leído tantas veces de pronto el Padre Nuestro, ¿verdad? Que decimos, pues ya me sé esto y lo otro. Pero a mí me llevaba a esto: inicia con Padre Nuestro. Antes que siervo, antes que comunicadora, antes que esposa, yo soy hija de Dios. Él es mi Padre. Entonces, antes que cualquier cosa, puedo dejar, si tú eres profesora, puedes dejar de ser profesora. Yo soy comunicadora, puedo dejar de ser comunicadora, pero nunca, nunca dejar de ser hija. Esa posición de hija de Dios es lo principal para mí, antes que cualquier asignación y que cualquier profesión o título que pueda o no pueda tener. Soy hija, soy una hija de Dios, Rubén. Esa es una cuestión de identidad, ¿verdad? Que Él nos permite experimentar. Y la verdad, cuando Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, y vamos un poco hacia atrás, vemos que un Moisés le decía Señor, un David le decía: tú eres el Dios de los ejércitos, pero un Jesús que le dice Padre, el único que se atreve a decirle Padre porque Él lo estaba experimentando como tal. Y cuando dice Él precisamente sobre que el cielo, que estás en los cielos, Él no estaba diciendo, porque imagínense que se lo estaba diciendo a los discípulos que no había experimentado absolutamente nada sobre el cielo, ¿verdad? Pero se los está diciendo como el cielo no puede contenerlo, ni siquiera Él. Es tan grande que no lo puede contener. Y es una forma de cómo ustedes pueden entrar a esa parte del cielo. Y con esa identidad que dice Rosalind, es donde ellos piensan: puedo entrar a su gloria, reflejada en lo que Jesús es. Y por eso es que es extraordinario esa muestra que el Señor nos pone, ¿verdad? Y no como una vana de repetición, como bien decía Santulio, porque creo que es tan fácil memorizarlo, ¿verdad? En cualquier lugar a donde uno va. El otro día me encontré un anillo, un anillo que tenía el Padre Nuestro grabado, y dije: oh, es increíble cómo puede estar en cualquier lado. Pero más que hacer esa memorización de ese pasaje, es encontrar realmente hacia dónde nos lleva y por qué nos lleva hacia ahí, para reconocer que Él es nuestro Dios, que Él nos ha hecho sus hijos, que podemos perdonar todos los días, acercarnos a Él y reconocer que Él es la gloria, la honra y el poder, Jorge. Sumamente relevante lo que están compartiendo ahí Rubén y Rosalind, porque la identidad que tenemos como hijos, pero la posición que Él tiene como nuestro Padre. Y esa posición donde no estamos nosotros al mismo nivel, sino Él realmente está por encima de nosotros. O sea, Él tiene una posición superior a nosotros. O sea, Él está sentado en los cielos, reina desde los cielos. Y aquí la invitación de alguna forma es que su nombre también es santificado. Entonces, en santificar su nombre es que su nombre está apartado. Entonces, Jesús viene a transformar de alguna forma la perspectiva, no solo de acercarnos a Dios con reverencia, que hay que hacerlo. O sea, no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero no solo es una reverencia lejana, sino es una reverencia
cercana, hay una cercanía al momento de entrar en esta posición de oración. Y eso es lo que Jesús hace, porque Jesús vino a restablecer ese puente, a restablecer esa conexión que se había perdido a causa del pecado. Y Jesús nos ofrece un camino que antes no teníamos. Y qué rico y qué regalo tan divino el poder nosotros acercarnos entonces confiadamente a la presencia de Dios, a poder tener un tiempo de comunicación, de comunión con Él, a recibir sus instrucciones, pero tenemos que tener esta claridad. La primera es que Él nos invita a ser sus hijos. Lo segundo es que Él tiene una posición superior a la nuestra y nosotros tenemos que reconocerlo, y esa posición nos lleva a estar clarísimos que su nombre es santo, y por lo tanto nosotros tenemos que no solo apartarnos para orar, sino reconocer que Él es un Dios que busca lo mejor de nosotros y no podemos acercarnos con una actitud despectiva, digámoslo. Ahora, y qué lindo lo que estás diciendo, porque creo que regresamos al corazón. Al final, es el corazón. Fíjense que leyendo un estudio en Mateo, lo que Dios nos está permitiendo entender en Mateo capítulo 6 es que Dios está llamando nuestra atención sobre las cosas que debemos de hacer, pero sobre todo que examinemos las motivaciones de por qué lo hacemos, por qué estamos haciendo esto. Y de hecho, Él lo que hizo fue condenar a los fariseos, porque aunque practicaban cosas buenas como la oración, el ayuno, pedir limosna o cualquier otra cosa, al hacerlo lo que ellos querían era ser visto por los hombres. Y ahí está el tema donde Jesús dice, es que no se trata de qué dicen los demás o qué bonito oran. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando está uno como tal vez rodeado en algún lugar donde hay un espíritu medio religioso, ¿qué termina pasando cuando le dicen a alguien, a ver, por favor, ora? Yo le digo a mis hijos, nos ponemos la voz. Entonces, estamos hablando normal y decimos, bueno, ora. Entonces empezamos. Nos recomponemos, nos arreglamos y decimos, Padre sempiterno que está sentado en la gloria de los cielos y empezamos a hablar con un tono distinto. Ahora yo me pregunto, ¿será que Dios recibe eso? ¿Será que Dios se agrada de eso? Y empezamos a cambiar el tono de voz, mientras lo que Dios quiere es que entendamos la estructura y de todo corazón lo amemos. Sí. Y tan lo amemos que le hablemos de esa manera como nuestro Dios. Y por eso es que el Señor nos enseña lo que realmente es importante practicar, que es la relación personal e íntima que se establece entre Dios y el hombre. Y lo hacemos desde el corazón. Y cuando tú estás orando al Señor y le dices tal y como eres, pero no brincas de una vez a tu petición, sino que lo reconoces a las veces, porque te digo, ubícate, porque a mí me ha servido entender esto. Fíjate, mira cómo empieza. Dice, por eso ustedes orarán así. No dice repetirán así, no dice cantarán así, no dice, no, pondrán una voz así, no dice ahí. Dice, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando tú estás orando y empiezas, Padre Santo que estás en los cielos, Padre eterno, santificado sea tu nombre, empiezas y dices, Padre, sí es cierto, Señor, tengo tantos problemas, no, pero santo, santo, sí, santo eres tú, santificado sea tu nombre. Y después venga tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra, como en el cielo, así en la tierra. Entonces tú estás diciendo, Señor, tú que gobiernas todo, tú que estás a cargo de todo, las estrellas, todo lo que existe, los planetas, así como tú estás a cargo de él, ven y hágase tu voluntad en mi reinito, en mi espacio. Entonces sabes que piensas a pasarte, te ubicas y tú sabes que al final tu petición sí se vale, pero lo importante es reconocer qué es Él y quién es Él. Y entonces, Rubén, cuando hacemos eso, reconocemos eso, ¿sabes qué? Empieza a darse hoy miércoles de recuerdo, como aquella canción de antaño que decía, cuando mi corazón se encuentra con el tuyo, y mi corazón estalla en adoración, ¿va? Después estás en oración, pero estás, te amo, mi Señor. No alcanzan las palabras, estás con el corazón en la mano. ¿Por qué? Te conectaste con papá, es lo que hacemos. Y es que, mira, cuando dice, venga a nosotros tu reino, es el mensaje doctrinal de Jesús. O sea, era, el reino ya llegó, el reino se ha acercado. Y ustedes pueden ser parte de ese reino. O sea, después de 400 años que no hubo ninguna palabra, que no hubo nada, este pueblo de Israel está sumergido en un silencio total. Y ya Jesús les dice, su reino, tu reino ha llegado y viene aquí para ustedes, y ustedes pueden convertirse en ciudadanos de ese reino, a pesar de lo que son, de lo que ustedes fueron o lo que serán. A través de mí, ustedes pueden acercarse a ese trono de gracia. Y eso es lo que a mí me impresiona, porque entonces sí sabemos reconocer y adorarlo por lo que Él es, por lo que Él será siempre, ¿no, Jorge? Y es que yo creo que ese es el regalo, ¿no? Porque tenemos que nosotros de alguna forma cambiar, porque
muchas de nuestras relaciones a veces las basamos de una manera transaccional. Entonces, queremos relacionarnos porque esperamos recibir algo o porque queremos algo a cambio. Y no solo por el hecho de poder compartir. Y sobre todo aquí con Dios, no solo es compartir con Él, es admirarnos de Él, es poder entrar a su presencia y, como bien comentaban aquí Antulio y Rubén, adorarlo, de verdad, exaltarlo, magnificarlo, agradecerle. O sea, tantas cosas que podemos hacer y pausar. Y cuando lo volteamos a ver a Él y ponemos toda nuestra atención, de verdad lo amamos como Antulio nos invitaba, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, cualquier problema deja de tener relevancia. Exacto. O sea, Exacto. literal, cualquier Pierde petición, perspectiva. Cualquier petición, o sea, Ya deja no es de tan ser tan relevante. imperante, porque en la presencia de Dios, o sea, hay plenitud. En la presencia de Dios somos transformados. En la presencia de Dios, de verdad, o sea, nuestra mente es renovada, nuestro ser es satisfecho, es completo. Yo creo que esa es la invitación de Jesús, a que podamos tener ese tipo de encuentros y no un encuentro transaccional, como que si fuéramos a una de esas máquinas vendedoras donde depositamos una moneda y entonces marcamos el código de qué queremos extraer, sino realmente a poder compartir y poder disfrutarnos la presencia de Dios. Así es. Y no es yo oro y tú respondes. O sea, no es eso, no es yo oro y tú indicas, no, es Señor, ¿sabes qué? Y Rubén tocaba la tecla, porque él dice, realmente, ¿qué significa? Vénganos tu reino. Y ayer hablando con Ron y Rubén, y creo que estabas en esa conversación, él nos decía algo tan interesante porque estábamos entendiendo eso precisamente, qué significa buscar el reino de Dios. Y escuchen esto, buscar el reino de Dios es buscar que el Señor sea el rey de mi vida, el rey de nuestra vida, y tener indicaciones de parte de Él. Y decimos, Señor, no a nosotros, a tu nombre de gloria. Padre, no importa lo que tú quieras para hoy, lo que yo quiera para hoy, importa lo que tú quieres para mí. Y estar pendiente de sus indicaciones, decirle, Señor, venga a tu reino, sé tú el rey de mi vida, sé tú el rey de mi corazón. Querido amigo, cuando tú estás en ese modo, entonces las cosas van a cambiar de perspectiva y vas a saber que entonces Dios está a cargo, y vas a reconocer en esa oración que estábamos leyendo que es fenomenal. Y cuando la hagas, solo pausa. Mira, y si estás tal vez acostumbrado a hacer una oración repetitiva o tradicional del Padre Nuestro, yo te quiero invitar a que hagamos una oración distinta en ese momento. Ya no pienses en repetirla, piensa en que entre a tu corazón y que el que le está escuchando es el Dios del universo, y que cuando tú oras, Él presta atención y baja su oído, se inclina a ti, está escuchando tu corazón, no tus palabras, está escuchando lo que tú sientes. Y hoy vamos a orar en ese sentir, y vamos a hacer una oración tripartita. Muy bien. Voy a empezar yo, luego a Rubén le vamos a pedir y va a terminar Jorge, y vamos a orar los tres aquí en este momento una oración del Padre Nuestro con todo nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Papito, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como el cielo así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, no es a nosotros, Dios. Hoy queremos orar para que tú te agrades, Dios. Queremos orar para pedirte que tu presencia descienda en nuestro vehículo, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, en ese hospital, guardado, privado de libertad, donde quiera que tú estés. Que tu presencia, Señor, se haga latente, se haga presente en nuestras vidas y corazones en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias porque tú nos has perdonado. Y eso es lo que hacemos cuando nos acercamos a tu reino. Nos perdonas, Dios. Y desde el momento en que has puesto en nosotros, Señor, ese perdón nos da la facultad también de perdonar a otros. Porque el que mucho se le ha perdonado, mucho ama, y lo hacemos por amor, Señor. Porque tú nos tienes acá en este lugar para poder perdonar y para experimentar que tu gracia y tu favor nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Y para aquellos que están a nuestro alrededor, que experimenten esa gracia y ese favor. En tu santo nombre oramos, Dios. Tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres eterno y tú eres majestuoso, y te damos infinitamente gracias por el regalo que nos has dado, que tu Hijo Jesús viniera a entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. Y hoy, Jesús, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Jesús, queremos pedirte que ese espíritu que te resucitó a ti de los muertos pueda venir a llenarnos, a inundarnos. Reconocemos
nuestra condición pecaminosa, reconocemos nuestra condición humana, reconocemos nuestras carencias y nuestras limitantes, pero hoy alzamos la vista a los cielos y sabemos que de ti viene nuestro socorro. Tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios que es justo también, eres un Dios santo que está apartado, y hoy queremos apartar nuestras vidas para que puedan reflejar tu gloria, tu amor, tu poder, que seamos nosotros mismos quienes a través de tu presencia que vayamos siendo transformados, vayamos siendo limpiados y vayamos siendo renovados. Y hoy nos disponemos para hacer ese barro en las manos del alfarero, para que seas tú quien nos vaya forjando, y que conforme nos vas forjando, Señor, podamos recordar que tú nos creaste para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano, porque somos tu obra maestra, Señor, y que podamos tener esa confianza en ti, porque tú eres digno, porque tú eres poderoso, porque tú eres eterno y porque tú te glorificas a través de tu creación. Y hoy nos disponemos para que tu gloria sea manifiesta. Rendimos nuestro deseo de gloria a ti. Solo tú lo puedes satisfacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amigos, qué lindo es poder orar y hablarle al Señor. Tómate un tiempo, yo te invito a que agarres esa oración, esa estructura que Jesús nos dio y que la veas en el día y la utilices un día más despacio, más tranquilo, y te la comas, te la medites y estés en ella, es como llevándola a tu corazón. Eso es lo que quisiéramos compartir. Y hablando de eso, no me quiero anticipar porque a mí Dios me habló a través del Bible Challenge del día de hoy. Y de Vamos a quitar el mismo versículo. No, ya vas con el mismo. Pero me voy a anticipar para que no me gane Jorge. Jeremías 27. Miren ustedes, de verdad, George, el Bible Challenge es genial, pero el Señor me quebró hoy en la mañana con este texto porque dice, me sedujiste, oh Señor, oh Jehová, y fue seducido. Dice, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Miren ustedes, y me pegó tan duro, Jorge, porque sabes que pudiendo fulminarme, pudiendo acabarme, pudiendo hacer un pulso y destrozarme, me sedujo con su amor. Él fue más fuerte, pero no más fuerte con todo el poder que él tiene. Solo fue más fuerte en amor. Ustedes, qué cosa más linda. Uf. Y te voy a decir que ese es mi versículo favorito, es mi versículo ahí insignia, y pues realmente la invitación, amigos, es que cada uno de nosotros nos podamos acercar a través de la lectura de la palabra de Dios a tener esa comunión con Él, a tener realmente esa revelación que Él quiere darnos a través de cada uno de estos capítulos. Hoy estamos en el Bible Challenge leyendo el libro de Jeremías, capítulos 17 al 21. Tenemos también ahí un pequeño video de introducción de nuestra amiga Flor de Cise, hablándonos un poco acerca del contexto en el cual esto se narra. Pero sabes, así como Antulio hacía referencia aquí al pasaje de Jeremías 27, también en el capítulo 18 se nos habla de cómo somos ese barro en las manos del alfarero. Y esa es la invitación, ¿sabes? La palabra de Dios no solo es información histórica o no solo son profecías que quedaron en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Y por eso es nuestra invitación diaria a que nos acerquemos a la lectura de la palabra. Pero hay un componente que a mí me transformó. Y no solo es leer la Biblia, sino algo que yo procuro hacer es invitar al Espíritu Santo a que cuando yo leo la Biblia, Él y el Padre y el Hijo me puedan hablar a través de su palabra y entonces ponerla en práctica. Qué lindo, así es. Queridos amigos, estamos llegando a la parte final de este segmento. Agradecidos con el Señor porque Él ya está aquí y cuando Él aparece todo cobra sentido y hoy por eso estamos felices y sobre todo porque su presencia es capaz de acompañarte donde quiera que estés. Y yo te voy a decir algo, si tú estás triste, si tú estás desolado, si estás contento, si estás feliz, no importa qué, Dios puede ser ese amparo y fortaleza en medio de toda situación. Así que, de verdad, te queremos animar a que te conectes con el Señor. Recuerda que el programa Vaya con Dios no sustituye tu tiempo devocional, pero sí nos acompaña en ese crecimiento personal, pero sobre todo espiritual. Así que, amigos, vamos a hacer un pequeño corte comercial y luego regresamos un poquito más de crecimiento personal solo aquí en Vaya con Dios. Vaya con Dios. En tiempos de incertidumbre, necesitas recordar que Dios te dio una voz para liderar. Descubre estrategias que te ayudarán a vencer los obstáculos y de la mano de Dios, sé un líder imparable.
Bueno, y hoy hablando un poquito de esto, déjenme contarles que estamos muy emocionados por el tema del contenido que hemos estado leyendo. Y hoy, en esta temporada Líder Imparable, queremos recordar el acróstico que hemos estado leyendo durante esta semana. ¿Cuál es? Es Live. Bueno, de hecho es Love. Es básicamente 4 cosas. Y para los que están en televisión, va a aparecer en pantalla. Para los que están de manera a través de las radios o plataformas y están escuchando, pues van a escuchar qué significa básicamente este acróstico Love. Así que Sí, veámoslo. la L significa live your purpose. Y esto es realmente vivir nuestro propósito dado por Dios. Y la O significa overcome obstacles. ¿Qué necesitamos? Superar los obstáculos que nosotros tenemos. D, value yourself and others. Y es que al final tenemos que valorarnos a nosotros mismos y valorar a los demás. Y por último, La E, excel in what you do. y esto es que tenemos que destacar en absolutamente todo lo que hacemos. Y queridos amigos, esto es fundamental. Así que hoy queremos invitarlos a que ustedes nos acompañen en la lectura del día de hoy. Creo que va a estar muy, muy linda. Y quisiera arrancar entonces con esta estrategia de Love, que es el acróstico. Y vamos a tomar la O porque ya se tocó la L. Vamos a tocar la O de Overcome Obstacles. Y es así. Supera los obstáculos, dice así. De nosotros depende de que los obstáculos sean escaleras o toboganes. Tenemos la decisión de que los obstáculos nos ayuden a crecer, no a caer. Para ayudarnos en este emocionante viaje, identifiquemos 3 de los obstáculos más comunes que debemos de aprender a superar. Los miedos, la resistencia al cambio y la procrastinación. O sea, miedos. El miedo es parte natural de nuestro mecanismo de sobrevivencia. Nos dice la autora, si un león nos persigue, el miedo nos impulsa a correr para salvar nuestra vida. El problema surge cuando el miedo toma el control de nuestra vida y nos paraliza. Dentro de mi práctica de consejería psicológica, encontré que la terapia cognitivo-conductual, TCC, era uno de los mejores recursos, ya que se enfoca en identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento negativos. Puede ser útil para abordar los miedos irracionales y aprender nuevas formas de pensar. Veamos un ejercicio de terapia cognitivo. Miedos. Controlando lo conductual para trabajar en tus miedos. Por ejemplo, el número 1. Identifica y registra tus pensamientos negativos. Cuando experimentes miedo, toma un momento para identificar los pensamientos negativos que están asociados con ese miedo. Por ejemplo, si tienes miedo a volar, tus pensamientos negativos podrían ser: el avión se va a estrellar o no podré controlar mi ansiedad durante el vuelo. 2. Cuestiona tus pensamientos negativos. Cuando hayas identificado los pensamientos negativos, examínalos críticamente. Pregúntate si hay alguna evidencia real que respalde esos pensamientos. ¿Hay pruebas concretas de que el avión se estrellará? ¿Has tenido malas experiencias que justifiquen tus temores? 3. Practica los pensamientos alternativos. Después, cuestionar tus pensamientos negativos, encuentras evidencia contraria y reemplázalos. Repite en voz alta o por escrito estos pensamientos alternativos realistas que has generado. Puedes hacerlo varias veces al día, especialmente cuando sientas que el miedo comienza a aparecer. Esto te ayudará a reforzar los nuevos patrones de pensamiento. Y entonces hemos visto 3. El primero es que necesitamos identificar y registrar nuestros pensamientos negativos. El segundo es cuestiona tus pensamientos negativos. Y el tercero que acabamos de leer con Rubén es practica los pensamientos alternativos. El cuarto y último es enfrenta entonces gradualmente tu miedo. Una parte importante de la terapia cognitivo-conductual es la exposición gradual al objeto o situación, permitiéndote experimentar la ansiedad mientras practicas tus nuevos pensamientos realistas. Siguiendo nuestro ejemplo del miedo a volar, puedes comenzar visitando un aeropuerto y luego ir avanzando hacia la experiencia completa de volar. Y por supuesto, Carolina nos continúa diciendo, hay una resistencia al cambio. ¿Has escuchado el refrán, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer? Conozco, yo la uso también. Ilustra muy bien la tendencia natural al acomodamiento. Nos acostumbramos a todo, aunque sea incómodo. Es parte de nuestra psicología que nos ayuda a sobrevivir, pero que también se puede volver una trampa. Nuestro cerebro está diseñado para crear atajos. Se ahorra energía al crear rutinas que nos sirven para enfocarnos en procesos más complejos. Les dejo una noticia.
Para soltar y disponerte a tomar lo que está por delante, necesitas intencionalidad. Esta juega un papel muy importante porque nada sucederá si no decides y tomas acción para que suceda. Cuando sientas que te estás acomodando y te cuesta trabajo ver lo nuevo con entusiasmo, sigue los siguientes pasos. Reflexiona sobre tus pensamientos y emociones respecto al cambio. ¿Qué creencias o ideas tienes sobre el cambio en general o sobre este cambio específico? ¿Qué emociones te genera? Tómate un tiempo para escribir tus pensamientos y emociones relacionadas con el cambio. Cuestiona tus creencias limitantes respecto a ese cambio y pregúntate si son realmente válidas. Por ejemplo, si crees que todos los cambios son malos o que nunca podrás adaptarte. Cuestiona esas creencias y busca evidencias que las contradigan. ¿Esas creencias te impulsan o te frenan? Divide el proceso en pasos más pequeños y manejables. Luego establece metas y toma pequeñas acciones hacia el cambio. Esto te ayudará a generar confianza y te permitirá experimentar el cambio de manera gradual y controlada. Y una de las cosas que Carolina nos dice es cómo superar esos obstáculos con la procrastinación. Dejar para mañana lo que podemos hacer hoy es algo que todos hemos hecho. Deja de posponer o retrasar tareas que solo seguirán ahí pendientes. Tarde o temprano tendrás que enfrentarlas y si lo haces cuando ya se han vuelto urgentes, te enfrentas a una ansiedad desgastante. La procrastinación puede tener diversas causas. Veamos algunas de ellas para comprenderlas mejor. Evitar el malestar. Puede ser que nos sintamos abrumados por la dificultad de la tarea, el miedo al fracaso o el temor a no cumplir con nuestras propias expectativas. En lugar de enfrentar ese malestar, buscamos alivio inmediato posponiendo la tarea. Falta de motivación. Cuando no percibimos una recompensa o una conexión clara entre nuestros esfuerzos y los resultados, es más difícil encontrar la motivación para empezar o completar una tarea. Distracciones y tentaciones. En la era digital, estamos constantemente expuestos a distracciones, como las redes sociales, los juegos en línea o la televisión. Esas atractivas opciones nos desvían de las tareas que debemos realizar. Perfeccionismo. Si tenemos estándares extremadamente altos, proponemos las tareas para evitar cometer errores. Qué difícil eso de que muchas veces queremos posponer esas tareas, ¿no? Entonces, procrastinar es un comportamiento aprendido, así que puede modificarse. ¿Por qué pospones tus tareas? Descúbrelo y luego buscar estrategias prácticas para superar esa conducta. Lograrlo puede ser un desafío, pero no es imposible. Es valioso ponerle nombres a esas conductas que nos detienen y se convierten en desafíos, ¿cierto? Descubre en qué debes de trabajar, en superar tus temores, en dejar de resistirte al cambio o en tomar acción para completar tus tareas. O quizá debes abordar estos 3 obstáculos. Está bien, descubrirlo es el primer paso, pero tú puedes lograrlo para convertirte en un líder imparable y con una voz fuerte y clara. Qué interesante. Y fíjense, amigos, que me llama tanto la atención porque en la recta final de este libro, la autora Carolina Doni nos está presentando estos 3 obstáculos que debemos aprender a eliminar de nuestra vida. O sea, son cosas que si las hacemos o las tenemos es porque las aprendimos. Entonces dice, hay 3 cosas. Por ejemplo, los miedos, la resistencia al cambio y la procrastinación. O sea, miedos son cosas o fobias naturales que podemos nosotros tener. No podemos negarlas, pero podemos tratar de evitarlas, aprender, por ejemplo, los pensamientos negativos y demás. La resistencia al cambio. Nos resistimos a veces por personalidad, desarrollo, por personalidad, por necedad muchas veces también, por sencillamente no queremos o por inseguridad. Nos resistimos al cambio. Y luego la procrastinación, que tal vez de eso no hablamos mucho, fíjense. Pero esto es una tendencia natural a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Es una tendencia a querer esquivar y decir, esto lo puedo hacer porque hay un placebo, hay un placercito que tenemos de decir, mejor no me meto a esto, lo hago después. Pero no nos damos cuenta que acumulamos y acumulamos y acumulamos tareas que después nos van a terminar estresando. Entonces la autora nos está proponiendo que hay cosas que podemos hacer para cambiar estas conductas aprendidas. Y a mí me sirve mucho Rubén y Jorge porque creo que todos tenemos esa tendencia y a tener en nuestras vidas
estas tres situaciones, pero también podemos eliminarlas. Sí, fíjense que ayer tuve la experiencia de tener en mis brazos a un bebé, fíjense, a un bebecito. Y precisamente basado en esta lectura decía yo, este bebecito, esta creación, este nuevo ser humano, no ha aprendido ninguna de las faltas que nosotros tenemos, ni ninguna de las cosas que nosotros ya a nuestra edad pues nos obstaculizan seguir adelante, porque todas las cosas son aprendidas, absolutamente todas. Y cuando hablamos de procrastinar es difícil, ustedes, porque todos lo hemos hecho, porque anteponemos tal vez por prioridad o porque realmente no sabemos cómo hacerlo o simplemente no lo queremos hacer, ¿verdad? Pero yo creo de que cuando nosotros ponemos ante el Señor nuestros planes, qué es lo que queremos hacer, creo que Él nos da esa guía con esperanza para poder caminar y dando pasos fieles, seguros y encontrarnos con las cosas que de verdad hacen que se vuelvan efectos multiplicadores en la vida de otros. Y al final del día, eso es lo que pretendemos nosotros, tener esa manera de cómo volcarnos y convertirnos en los seres que Dios quiere que nosotros seamos. Para mí eso es de las cosas más importantes. Y si tenemos comportamientos que tenemos que dejar de aprender o desaprender, creo que Dios nos da esa disciplina también. Yo recuerdo que hace un tiempo me dijo un buen amigo, mi buen amigo José Granados, me decía, mira, y te estás levantando todas las mañanas a correr. Y yo le dije, pues la verdad que no. Ah, bueno. Entonces, cuando la pasión y el deseo no te levanten, tené por seguro que la disciplina te va a levantar, ¿verdad? Y precisamente de eso se trata, de tener una disciplina donde nosotros hagamos las cosas que el Señor ha puesto en nosotros y que debemos como meta personal o como cuestión de superación personal hacerlo, Jorge. Y yo creo que por eso conectamos aquí la L que veníamos viendo en días anteriores de vivir nuestro propósito, ahora con la O, de cómo tenemos que sobreponernos a los obstáculos. Yo creo que esto es sumamente relevante porque si nosotros tenemos claro nuestro propósito, como bien lo comentabas, Rubén, entonces vamos a poder tener ese impulso de parte del Señor para poder superar estos obstáculos. Y lo que Carolina nos comentaba aquí eran estas tres variantes de los obstáculos. Una son los temores, el otro es la resistencia al cambio y el tercero es la procrastinación. Y creo que con los temores nos es de alguna forma, pues, evidente saber con cuáles estamos batallando o con cuáles nos sentimos identificados. A veces, pues, por ese mismo deseo de procrastinación, tal vez tratamos de no prestarle atención a ese y dejarlo de un lado, pero en alguna medida la resistencia al cambio también nos puede dejar ahí anclados. Yo recuerdo que pues, a nivel familiar hemos tenido que tomar algunas decisiones y esas decisiones no siempre son tan fáciles porque pues, el cambio adicional a generarnos incertidumbre nos saca de nuestra zona de comodidad, o sea, requiere un nuevo proceso de adaptación de nuestra parte, pero la realidad es que el Señor nos hace una invitación a tener que tomar ciertas decisiones. Yo creo que ahí es importante entonces que nosotros podamos implementar estas herramientas a nivel de lo que estamos pensando, que nos comentaba Carolina también, porque tenemos que generar esos pensamientos alternativos, dice ¿verdad? ella, ¿verdad? Estos pensamientos alternativos para empezar a aplicarlos. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Porque de alguna forma los hábitos son sumamente positivos y valiosos, pero de otra forma también tenemos que nosotros forzarnos a no quedarnos en un status quo, sino alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó a nosotros. Entonces, ese cambio conlleva que de alguna forma, Rubén Antulio, lo que alcancé hoy, todavía el Señor no ha terminado de perfeccionar o alcanzar todo o hacer todo lo que quiere en mi vida. Y eso va a conllevar un cambio. Y yo creo que esa es parte de la invitación, es decir, bueno, o sea, ¿qué necesito cambiar o qué decisiones tengo que hacer? Porque tal vez ya estoy acostumbrado, ya estoy seteado a algo y no voy a poder alcanzar todo aquello que el Señor tiene para mí. Como dice Verita, mi esposa, y cuando se refiere a mi persona, dice, es que así está configurado. Eso quiere decir, no cambia. Pero fíjense que es interesante que sí cambiamos. ¿Y saben por qué? Dice, es valioso, dice Carolina aquí, ponerle nombre a esas conductas que nos detienen y se convierten en desafíos. Tomado de lo que hablábamos
en el tema de la Biblia, la lectura de la Biblia, ese desafío tan lindo de leer la palabra y de la oración. ¿Qué te parece si le pones nombre a esas conductas y se los llevas al Padre? Y le dices a Dios, Señor, tengo estos temores, ¿o por qué? Porque ese yo creo que es otro nivel. Tomar estas cuestiones, por ejemplo, descubrir en qué debes trabajar, superar tus temores, dejar de resistir al cambio o tomar acción para completar tus tareas, pero sobre todo llevárselo al Señor. Decirle, Señor, ¿por qué estoy dejando esto para después? Señor, ¿por qué tengo estos temores? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no estoy poniendo mi confianza en esto? O sea, en ti. Y así sucesivamente, si se lo llevamos a Dios, creo que va a ser más fácil enfrentar. Miren, honestamente les voy a decir algo. Cuando yo veo contenidos tan lindos como esto o de otros libros, siempre me pongo a pensar qué ventaja tenemos los cristianos, que tenemos el poder de la palabra de Dios que nos puede guiar. Es una voz viva cuando leemos la Escritura. Cuando yo tomo la Biblia y la leo, hay una voz viva de su Espíritu Santo que me va a hablar. Y cuando yo leo la Biblia, de repente Dios me encuentra aquí y me contesta y me explica. Y tal vez no en el momento, pero de repente a lo largo del día dices, si Dios ya me había hablado, si Dios ya me había dicho, si Dios ya había indicado. Y entonces uno empieza a sentir, Rubén, ese respaldo de la relación que podemos tener con Dios. ¿Y a quién iremos? Dice, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ¿saben algo? A mí me llamaba la atención de enfrentar desafíos. Tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Eso es lo que pasa, que creemos de que quedan olvidados o no suceden. Tarde o temprano tenemos que enfrentarlos a esos temores. Y la mejor manera es traerlos delante del Señor, que Él, ese espíritu que puso en nosotros, de verdad, ese mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que habita en nosotros y nos va a guiar a toda verdad y nos llevará a tener esa esperanza que en nuestro corazón cada día se hace más viva. Yo cada día experimento esa sensación de que soy una persona renovada, porque el Señor me está renovando cada día. Y yo sentía también con este tema que estabas comentando, Rubén, y compartirlo aquí con la audiencia, es el tema de la procrastinación también puede ser una actitud de que estamos esperando condiciones perfectas o condiciones ideales para empezar a avanzar. Y sabes, justo ayer escuchaba ahí un mensaje de Judah Smith y es, vamos nosotros caminando con el Señor, pero a veces puede ser que no lo percibamos, puede ser que vayamos avanzando en el primer kilómetro o en la primera milla y no nos demos cuenta. Pero aunque las condiciones no sean las ideales o no sean las perfectas, nosotros por fe tenemos que ir dando paso a paso, porque en el momento que nosotros tal vez menos nos imaginemos, el Señor no solo va a aparecer, sino va a obrar, pero eso requiere esa persistencia de nuestro lado, de seguir avanzando y caminando. Y quería hacer esa invitación porque creo que a veces queremos tener todos los recursos o todas las situaciones o las condiciones ideales para decir, voy a arrancar esto, voy a empezar esto, y tenemos que comenzar donde Dios nos ha puesto hoy. Así que, amigos, vamos a hacer un pequeño corte, no sin antes orar. Voy a pedirle por favor a mi amigo Rubén que hagamos una breve oración, porque el tiempo, ya sabes que Werner nos está presionando constantemente con el tiempo. Así, ya, ora rápido, mano, pero no, tenemos que orar. Así es. Digámosle al Señor, Padre, qué privilegio venir delante de ti. Señor, cada día es un reto y un desafío diferente, pero sabemos que tomados de tu mano podemos enfrentarlo, Señor. Tú nos das el querer y el hacer. Y sobre todo, Señor, nos das ese espíritu contendor, ese espíritu que cada mañana renueva nuestra mente, renueva nuestros pensamientos y nos hace ser más como tú. Esa es nuestra consigna, Señor, porque sabemos que tomados de tu mano, todo avanzará mejor. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que regresamos con un poquito más de crecimiento personal. Vaya con Dios. Pero bueno, dice la ley de la persistencia. Todos quieren que les animen. A todo el mundo les gusta que le inspiren. Pero esto es lo que ocurre con respecto al crecimiento personal. La motivación te pone en marcha, pero la disciplina te hace seguir creciendo. Esa es la ley de la persistencia. No importa cuánto talento tengas, no importa cuántas oportunidades recibas, si quieres crecer, la clave es la persistencia. ¿Y cómo se crece en persistencia? Si quieres ser más disciplinado y persistente en sus actividades, tienes que ser más disciplinado y persistente en tu crecimiento. ¿Cómo lo puedes hacer? Sabiendo el qué, cómo, por qué y cuándo de la mejora personal. Voy a pausar aquí porque esto es sabiendo el qué, cómo, por qué y cuándo de la mejora personal.
Aparta un tiempo para meditar en las siguientes preguntas acerca de tu crecimiento. La pregunta 1 es, ¿sabes en qué tienes que mejorar? El periodista y escritor George Lorimer destacó, tienes que levantarse cada día con decisión si quieres irse a la cama con satisfacción. Eso es cierto, pero es importante saber hacia dónde dirigir esa decisión. Debes de trabajar en ti para tener éxito. Todo el tiempo veo a personas con propósito que no son persistentes en su progreso. Tienen la ambición de tener éxito y muestran aptitud para su trabajo y a la vez no avanzan. Bueno, y ahora veamos el por qué. ¿Por qué creen que pueden dominar su trabajo y que no necesitan dominarse a sí mismos? ¡Qué error! Tu futuro depende de tu crecimiento personal. Mejorarse cada día te garantiza un futuro lleno de posibilidades. Cuando te expandes a ti mismo, expandes tus horizontes, tus opciones, tus oportunidades y tu potencial. ¿Sabes cómo mejorar? La pregunta de cómo mejorar es una de las razones principales por las que empecé a trabajar mucho para pasar de ser un orador motivacional para convertirme en un maestro motivacional. No quería que las personas salieran de una de mis enseñanzas muy inspiradas, pero sin saber cómo proceder. No todo el mundo se motiva de la misma forma o haciendo lo mismo. Para darte a ti mismo la oportunidad de ser persistente en tu crecimiento, comienza dando un empuje a tu tipo de personalidad para comenzar. Hay docenas de perfiles de personas y sistemas que las personas usan. A mí me gusta el que está basado en los clásicos tipos de personalidad que ha enseñado Florence Littauer. El primer tipo de personalidad es el flemático. El punto fuerte de esta personalidad es que son tranquilos y agradables. Su debilidad es la inercia. Si eres flemático, ¿cómo puedes motivarte? Encontrando el valor en lo que tienes que hacer. Y aquí va con los demás. Agárrense de las manos, abróchense los cinturones. En el otro extremo, ¿verdad? En el puro, como que es ring, Sí, vamos. aquí. En un extremo los flemáticos, ¿verdad? Pero bueno, en el otro extremo de los flemáticos están los coléricos. Eso. El punto fuerte, saludos Ronnie. Diría Ronnie, no te caes solo. Pero escuchen esto. El punto fuerte de las personas con este tipo de personalidad es que toman el mando con facilidad y toman decisiones con rapidez. Su debilidad es que si no están al mando, no quieren participar. Si eres colérico, ¿cómo puedes sintonizar con tu motivación interna? Enfocándote en las decisiones que puedas tomar. Cada persona está al mando de su propio crecimiento. Decide cómo crecerás y apégate a ello. Y ahora un saludo a todas aquellas personas que realmente nos alegran y las necesitamos tanto. Definitivamente. Ahora veamos al que más les gusta la diversión de todos los tipos de personalidad, es al sanguíneo. A menudo suelen ser el alma de la fiesta. Su debilidad es por lo general una falta de enfoque. Si eres sanguíneo, ¿cómo puedes motivarte para crecer? Haciendo de ello un juego si te parece imposible. Entonces, otórgate recompensa por el aumento de éxito. Y el último tipo de personalidad es el melancólico. Estos son los perfeccionistas de la vida. Ouch. La atención al detalle es su punto fuerte, pero debido a su deseo de hacerlo toda la perfección, tienen miedo a cometer errores. Si eres melancólico, ¿cómo puedes motivarte y superar el miedo? Enfocándote en el gozo de aprender detalles y en el potencial para desarrollar un nivel de maestría en un tema concreto. Al final de esto, cada quien va a decir cuál es el que lo identifica, ¿verdad? ¿Cuál es el que tenemos, esos temperamentos? Miren, la autora nos continúa diciendo, ¿cómo puedes ver? Cada tipo de personalidad tiene sus fortalezas. Tan solo tienes que sintonizarte con esta fortaleza en tu personalidad para comenzar a tener éxito en cuanto a motivación se refiere. Después, ver las 4 formas de mantenerte motivado de acuerdo con tu personalidad, permíteme darte un último consejo. Sé paciente, y lo tenemos aquí en mayúscula. Sé paciente. Por eso cuando aconsejo ser paciente, yo soy la persona que más debe de aprenderlo. La impaciencia es una de mis mayores debilidades. Creo que viene como resultado de tener expectativas irrealistas de mí mismo y de los demás. Todo lo que quiero hacer tardar más de lo que espero. Cada esfuerzo que lidero es más difícil de lo que creí que sería. El poeta persa Saadi enseñó, tenga paciencia, todo es difícil antes de volverse fácil. Es un sabio consejo.
la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de lo cerca que están de lograr cosas significativas, porque abandonan demasiado pronto. Todo lo que merece la pena en la vida conlleva dedicación y tiempo. Las personas que crecen y logran más son las que aprovechan el poder de la paciencia y la persistencia. Turum, turum, ¿se recuerdan? ¿Te acuerdas de la música siniestra que siempre acompañaba a la aparición del tiburón en la película Tiburón? ¿Y qué hay de los temas de la Guerra de las Galaxias o Indiana Jones o la música de las películas de Harry Potter? Todas ellas fueron composiciones musicales de John Williams. Williams ha estado trabajando firmemente en el cine durante más de 60 años y en este tiempo ha escrito 121 arreglos musicales para el cine, una sinfonía, una docena de conciertos y muchas otras obras sinfónicas. Ha sido nominado para los premios de la Academia 45 veces, siendo ganador en 5 ocasiones. Ha sido galardonado con 4 Globos de Oro, 5 Emmys y 21 Grammys y sigue trabajando. ¿Cómo lo hace? Siendo persistente. Williams no busca la motivación, no espera a que le llegue la inspiración, sino que se levanta cada mañana y practica la disciplina de escribir. No espera que sea perfecto, sino tan solo espera hacerlo. Williams dice, nunca he experimentado nada parecido a un bloqueo. Para mí, si alguna vez estoy bloqueado o siento que no sé muy bien dónde ir en la próxima esquina, para mí lo mejor es seguir escribiendo, escribir algo. Quizás sea algo totalmente sin sentido, pero me lanzará a la siguiente fase de pensamiento. Lo maravilloso de la música es que parece no agotarse nunca. Cada pequeña idea germina en otra. Las cosas se transforman constantemente en términos musicales. Así que las pocas notas que tenemos, 7, 8 o 12 notas, se pueden transformar en variaciones infinitas y nunca se acaba. Así que pienso que la idea de un bloqueo es algo que tenemos que superar. La vida y obra de John Williams es prueba de que la ley de la persistencia puede funcionar. Cualquiera que haga lo que debe solo cuando está de humor o cuando le conviene no tendría éxito. El secreto es continuar hasta el final. Todo el trabajo de Williams es evidencia de toda una vida de autodisciplina y perseverancia. Miren qué cosa más interesante y qué motivador es esto para nosotros, porque como decía alguien por ahí, una frase muy célebre de la cual el autor no recuerdo y no me quiero inventar, pero él decía algo interesante. La persistencia supera la inteligencia. Así es. Y me encanta esa frase. Y yo sé que si usted voltea a ver a la diestra o a la siniestra, son hombres listos los que me rodean. Sin embargo, la persistencia es más fuerte que la inteligencia. Y creo que tenemos que perseverar en aquello que Dios nos ha amado hacer. Y el apóstol Pablo aquí juega un papel fenomenal, ¿verdad? Porque él dice, una cosa hago, ciertamente, olvidando el pasado, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago. Una cosa es olvidarme atrás y sigo. Persisto en aquello que sé que tengo que hacer. Y voy adelante y continúo y persevero. ¿Por qué? Porque solo así vamos a llegar a esa meta, querido amigo. Y por eso la perseverancia es importante. Y es que se trata de ir como una bola de nieve, ¿verdad? Que empieza con pasitos pequeños, cosas pequeñas y se va convirtiendo cada vez en algo más grande. Y yo insisto en esto, es como la disciplina, ¿verdad ustedes? ¿Qué es la disciplina? Es saber elegir entre lo que queremos por sobre lo que queremos ahora. Y es que es tan fácil querer hacer las cosas y tenerlas inmediatamente con una recompensa rápida, cuando en realidad lo que nos lleva a la disciplina es a poner por delante qué es realmente lo que queremos. Y si seguimos teniendo esa perseverancia, esa autodisciplina, el movernos en ese plan que en nuestra mente el Señor ya puso, creo que es mucho más fácil que si nosotros nos ponemos a querer correr algo que en realidad no nos va a llevar a ninguna meta, a ningún objetivo que nos hemos trazado. Siempre pienso cuando veo las carreras de obstáculos, yo veo cómo es que estos muchachos y estos atletas corren lo saltan y llevan un ritmo, porque si pierden el ritmo les aseguro que se caen. Entonces se trata de esa persistencia con cierto ritmo también, de tratar de hacerlo en un tiempo determinado, sabiendo que al nomás colocar un paso se encuentra el otro obstáculo y ese ritmo solo nos lo da la disciplina y la madurez.
A la que cadencia, perdón. Cadencia dirías vos. Cadencia como ¿verdad? ciclista, ¿verdad? Ciclista, Por esa Gran cadencia. Poggy. La verdad es que qué fenomenal esto que están compartiendo de la cadencia y del ritmo, porque a veces queremos llevar ritmos de vida acelerados y por alguna razón tenemos tanta información a nuestra disposición que consideramos que de alguna forma hay algún atajo o no atajo o alguna como satisfacción inmediata de poder alcanzar las cosas. Pero yo recuerdo haber estado en la universidad que el programa tenía pues una duración y uno puede intentar pues adelantar cursos, avanzar cursos, pero o sea, no se trata de que yo sacara todos los cursos en un solo semestre, porque hay un proceso de maduración, hay un proceso de desarrollo. Lo mismo con los atletas, lo mismo en los diferentes ámbitos. Y esa experiencia que se va desarrollando, esa maduración que se va llevando, conlleva este sentido de esa persistencia, ¿sí? Entonces, porque cualquiera de nosotros vaya mañana al gimnasio nuevamente y trate de hacer el máximo esfuerzo, eso no va a hacer una diferencia significativa. Pero pequeñas decisiones consistentes, pequeñas acciones constantes, eso marcan una gran diferencia. De hecho, mi esposa justo ponía ahí una evolución porque dice, puede ser que el paso que estés dando hoy pareciera que no estás avanzando, pero ya cuando sumas todos los pasos del año, o sea, has venido avanzando en una disciplina, en una consistencia. Yo creo que esa es la invitación, porque me parece tan relevante lo que leemos aquí. Dice, la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de lo cerca que están de lograr cosas significativas porque abandonan demasiado pronto. Y entonces, cuando no vemos el resultado inmediato, queremos pasar a lo siguiente. Y nosotros por lo menos le hemos pedido a nuestra hija que está en clases de gimnasia o en clases de natación, que a veces está en sus clases y no logra hacer lo que está haciendo. Entonces le decimos, ya no quiero seguir, ya no quiero ir. Y nosotros le decimos, listo, o sea, te sacamos, pero primero tenés que completar esto que no estás logrando hacer. Y después de que lo logras hacer, quieres seguir. Porque cuando no lo estamos logrando es donde queremos tirar la toalla. Pero ahí es donde tenemos que nosotros persistir y sobre todo, ¿saben?, tener esa persistencia y esa constancia en el desarrollo de nuestra fe y nuestro caminar con el Señor. Porque Dios mismo, Jesús mismo nos lo modeló. O sea, Él fue fiel hasta que tuvo que ir a entregar su vida en una cruz por nosotros. O sea, y estuvo en un punto de inflexión donde llegó delante del Señor, del Padre, y le dijo, Padre, si esto puede que pase de mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces muchas veces a mí me ha tocado también, Padre, quisiera tirar la toalla, o sea, quisiera rendirme, quisiera dejarlo, pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieres. Y entonces ahí recibo una inspiración de parte del Señor para seguir en esa persistencia, pero me parece relevante lo que mencionan de ese ritmo, de esa cadencia, porque no es un tema de aceleraciones abruptas, es un tema de largo plazo, de avanzar. Y sabes, Jorge, solo quisiera agregar algo ahí a lo que dices, que sucede con tu hija, ¿verdad? Y ese es cuando se forma la madurez, ¿cierto? Porque la madurez es la capacidad que tenemos de aplazar esa recompensa inmediata, sino que verlo a un plazo un poquito más largo, sabiendo de que esos pequeños pasos, esa cadencia, ese ritmo, te va a dar también la disciplina de poder hacerlo todos los días o en el tiempo que lo determines, con la forma como Dios quiere que lo hagas. Porque, como bien dices, yo quisiera la recompensa así, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando no llega esa recompensa? Y por eso yo creo que esta temporada es tan impresionante, porque el líder imparable. Entonces, o sea, tenemos que estar en constante avance, creciendo, desarrollándonos con las preguntas que nos hacían acá. Evidentemente hay momentos donde tenemos que pausar y reflexionar, pero es otra perspectiva. Pausar y reflexionar no es tirar la toalla, no es abandonarlo, ¿verdad? Yo creo que esa es un poco la invitación. Y déjenme sumar a esos extraordinarios comentarios de ustedes dos, y no lo digo por adularlos, de verdad, muy lindos comentarios. Estaba yo ahorita como aquel que mira ping pong o que se pone a ver un juego de tenis, ¿verdad? Así entre Rafael Nadal y posiblemente Djokovic, pero bueno, así estaba viendo los dos. No, pero me llamó tanto la atención. El periodista y escritor George Lorimer dice y destacó lo siguiente: tiene que levantarse cada día con decisión
si quiere irse a la cama con satisfacción. ¿Y saben qué me puse a pensar? Porque esa frase me resonó en el oído. Pero yo creo que esa pequeña frase que un día queremos escuchar de parte de Dios, cuando nos diga, después de haber terminado nuestra misión y propósito en esta tierra, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Para mí es una frase para todas las noches. Cuando yo llego a mi cama, cuando yo me voy a acostar, lo que yo quiero es decir, Señor, espero que este día te haya agradado a ti. Que lo que yo haya hecho, dicho, pensado, actuado, haya sido de tu agrado. Irme con satisfacción a la cama y haber hecho de este día lo mejor de lo mejor. Creo que es un desafío tan grande para cada uno de nosotros. Querido amigo, tú vives para el público de uno y su nombre es Jesucristo. Y si tu vida es agradable a Él, la hiciste. Si tu vida le es agradable al Padre, la hiciste. Si el Espíritu Santo ve lo que estás haciendo y eres intachable, la hiciste. Y de eso vamos a hablar para finalizar este tiempo. Padre lindo, queremos darte gracias, Señor, porque vivimos para el público de uno que eres tú. Padre, y te agradecemos la oportunidad que nos das de entender que estos temas, Señor, son temas vitales para nosotros, Señor. Qué rico, Señor, es tomar la decisión y hacer lo que tenemos que hacer, ser determinados y perseverar en aquello a lo cual tú nos has llamado para cumplir el propósito para el cual nos trajiste a esta tierra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque tú nos das la fuerza y es más, tu palabra dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te sostendré, te levantaré de mi mano derecha victoriosa. Podemos confiar en ti, Señor. Te damos gracias por esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que el Espíritu Santo de Dios haya hablado a tu vida el día de hoy, que el Señor te esté guiando, que el Señor te esté mostrando, que esté hablando a tu corazón. Y recuerda que cuando vives para ese Señor, para el público de uno, y cuando tu motivación es agradarlo a Él, que tu vida sea agradable a Él y escuchar la voz del Padre que diga, sí, este es mi hijo o esta es mi hija, en el caso de las damas, y su vida a mí me complace. Sabes que de verdad vas a vivir una vida entonces sin preocupaciones, libre de todo, porque sabes que vas a poder superar los obstáculos que vienen a nuestra vida, amigo. Sí, puede ser que tengamos una personalidad flemática, melancólica, colérica o sanguínea, pero hoy podemos acercarnos al Señor y decirle, Padre, ¿qué personalidad has puesto tú en mí y cuáles son esas fortalezas para desarrollar ese liderazgo que tú me estás invitando? Y que hoy, de verdad, podamos nosotros fijar nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es el que nos inspira, el que nos motiva, el que nos alienta a pelear la buena batalla. Que podamos decir como Pablo, que corrimos la buena carrera, Rubén. Así es, Juan 16:33. Recuerden qué es lo que dice. En el mundo vamos a tener aflicción. Traducido en otras palabras, tendremos obstáculos. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y tomados de la mano del Señor, creo que nosotros podemos avanzar de la manera como Él quiere que avancemos. Así que, ¿qué le podemos decir nosotros acá en este programa? Una sola cosa, por favor, ni solo ni mal acompañado. Queremos decirle, para superar los obstáculos, ¡vaya con Dios! Así es, amigos. Nos vemos en una próxima. Recuerda.